Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos a todos, bienvenidos. Un gustazo que estén por acá y qué bueno que se han seguido conectando. De lástima de la semana pasada que no pudimos estar conectados porque se nos atoró ahí una carga de trabajo y entonces estuvo medio complicado, pero bueno, ya estamos aquí, que esa es la parte más importante de todos, ¿no? Y bienvenidos otra vez. Esperemos que esto que vamos a hacer realmente les sirva, sea práctico y nos vaya ayudando. Sobre todo, lo que más quisiera es que nos ayudara a refrescar esta parte de qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué cosas nos faltan, porque estamos como muy habituados a esta parte de tomar un curso, decir, no, qué bueno, sí, estuvo buenísimo, voltearnos y seguir viviendo igual, haciendo lo mismo, haciendo las mismas cosas. Entonces, yo creo que esto nos va a servir porque, aunque está muy enfocado hacia la parte de inversiones, también tiene que ver, obviamente, con la parte de generar, con la parte de administrar, del cuidado de los gastos personales, familiares y demás, obviamente para que podamos tener un sobrante para la inversión. Así que, pues muy bien, bienvenidos. Si les parece, vamos a dar inicio. Les quiero avisar de una vez para que sepan que aquí en Tepos está cayendo un muy buen aguacero y cuando eso ocurre es factible que se pueda ir en algún momento el internet, ¿ok? Entonces, para que sepan que no es porque los estemos cortando, sino realmente es una cuestión de tormenta, ¿sale? Para que si se llega a ir, acuérdense, solo ustedes quédense conectados, no se desconecten, al que me saca es a mí, yo me vuelvo a conectar nuevamente y, eh, y continuamos entonces con la clase. En caso de que no se pudiera, porque de plano se fue el internet, les mando un mensajito por el grupo de WhatsApp para avisarles que no está regresando el internet. ¿Vale? Espero que no haya mayor problema y podamos funcionar como debe de ser. ¿Vale? Así que entonces vamos a comenzar, si les parece, para honrar y en atención a los que llegaron temprano, aquellos de ustedes que siempre llegan puntuales y a los demás que se vayan integrando poco a poquito. ¿Ok? Esta plática, muchachos, está orientada a que podamos diseñarnos un plan sencillo que nos permita iniciar. Espero que ya todos y cada uno de ustedes en este momento tengan sus buenos ahorros, estén invirtiendo en algunas cosas. Si es el caso, entonces les va a dar como una visión más amplia de qué opciones y qué alternativas hay. Y si no lo están haciendo porque todavía el nivel de gasto no está bajo control o porque todavía tenemos algunos problemillas de deudas por ahí, bueno, pues nos servirá como para retomar el proceso y irnos dando cuenta qué tenemos que hacer para volver a iniciar. Así que, si les parece, vamos a comenzar para poder terminar lo más temprano que se pueda. Entonces, hemos estado hablando a lo largo de estas charlas, muchachos, de la importancia de siempre mantener este proceso centrado y enfocado en todo momento en los tres principios básicos de crecimiento económico. Y dijimos que esos tres principios de crecimiento económico eran generar, administrar adecuadamente para que siempre haya un sobrante que nos permita entonces invertir. ¿Ok? Entonces, eso es la parte teórica muy simple, que por tan simple a veces nos es tan difícil poder llevarla a cabo. ¿Ok? A veces el último paso de invertir es el que más nos cuesta. ¿Por qué? O porque no estamos generando suficiente, o porque nuestros gastos son demasiado altos y entonces no nos queda sobrante, y entonces nos es difícil poder invertir. De tal manera que vamos a empezar por los elementos básicos para poder entonces ir tomando ciertas decisiones o ir haciendo cierta conciencia que nos permita entonces empezar a enfocar en aquel punto que necesitamos para finalmente poder invertir. Entonces dijimos que en nuestra vida vamos a tener que combinar la economía
digamos, de negocio, la economía del empleo, la economía de las ventas o lo que cada uno de nosotros nos dediquemos, y vamos a tener que combinar el ingreso que generamos ahí, lo vamos a tener que combinar con la economía familiar. ¿Okay? Entonces dijimos que era muy importante que para que yo pueda realmente llevar a cabo un proceso de inversión, aunque sea poco a poquito, aquí lo importante ni siquiera es que yo empiece con una gran cantidad de dinero. Lo importante es que empiece el proceso. Y ese proceso solo lo voy a manejar o lo voy a llevar a cabo si primero tengo una correcta administración y aplico correctamente los principios en mi actividad económica. Si yo tengo un negocio, pues entonces tengo que estar muy al pendiente de generar la mayor cantidad de dinero, administrarlo adecuadamente para que me quede dinero para invertir al negocio. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesito que mi negocio siga creciendo, siga prosperando para que cada vez genere más dinero, cada vez haya más sobrante y entonces yo tenga mayor disponible para poder ahorrar e invertir primeramente dentro de mi negocio. Entonces, el primer punto aquí esencial que vamos a sacar es siempre antes de invertir en otras cosas, si tú tienes negocio, hay que invertirle primero a tu negocio. Primero hay que hacer crecer tu negocio para poder después entonces invertir. Si yo tengo ventas, por ejemplo, genero comisiones o gano dinero de algún tipo de comisión, bueno, pues entonces voy a tratar de generar la mayor cantidad de dinero posible, administrando mis gastos de negocio lo mejor que se pueda para que siempre tenga un buen sobrante, porque de este sobrante voy a tener que enviar dinero a mi familia, ¿ok? Vamos a verlo en esta gráfica que hemos visto ya en varias ocasiones, que especifica muy bien esta parte. Yo tengo una fuente de ingresos. Esa fuente de ingresos puede ser mi negocio, mi profesión, las ventas, los servicios que presto o que vendo, ¿ok? Y de esa actividad voy a tratar de generar la mayor cantidad de dinero posible. Un punto muy importante, muchachos, es vital que si ustedes quieren realmente empezar a prosperar, busquen una fuente de ingresos que no sea fija. Es decir, cuando yo tengo un salario fijo, entonces estoy extremadamente limitado. Necesito buscar una fuente de ingresos variable que me permita que en función de mi esfuerzo, en función del trabajo que yo pongo, en función de mi preparación, de mi proactividad y de todo aquello que yo estoy haciendo, tenga la capacidad de generar la mayor cantidad de dinero posible. Ahora, todos nosotros para generar dinero o para ganar dinero, necesitamos cubrir una serie de costos y una serie de gastos. Pero del dinero que generamos del negocio, de la profesión, de las ventas, las comisiones o demás, de ahí vamos a tener que generar dinero para la familia. Entonces, un punto importante de checklist, recuerden, si yo tengo un negocio, si tengo un ingreso variable, lo primero que necesito hacer es asignarme un salario que va a ser el dinero que yo voy a entregar a mi familia. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos durante los cursos? Como el caso de los abuelos o a veces el caso de los papás. El papá llegaba y le decía a la mamá, aquí está tu gasto de la semana, ya y tú te haces bolas, ves que hay que pagar, que comprar o lo demás, y eso significa que llevaban un orden, ¿ok? Entonces necesitamos tener un orden, porque si yo al negocio solo le voy sacando y sacando y sacando y sacando cada vez que se necesita, entonces ni tengo un control en mi negocio, ni tengo mis gastos bajo control en la familia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesito aprender a mantener un control si aspiro a que en un momento dado me empiece a quedar dinero para poder invertirle, ya sea mi negocio o para hacer inversiones personales en mi familia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy importante. Aquí el primer punto que habría que checar es, ¿ya tienes asignado una cantidad fija para tus gastos personales y familiares? Acuérdense que para eso
aprendimos cómo hacer un presupuesto de gasto. Ese presupuesto de gasto, muy probablemente por todo el tiempo que llevamos sin estar conectado a todo el mundo de la inteligencia financiera, espero que algunos de ustedes lo hayan seguido llevando. Pero es muy probable que a muchos se nos haya olvidado y sigamos operando como operábamos antes. De tal forma que ponte ahí como un punto de chequeo, revisar si estoy trabajando mi presupuesto y si no, empezar a trabajar. Porque necesitas, si aspiras algún día a tener dinero para estar invirtiendo constantemente en tu negocio y a tener dinero para empezar a hacer tus inversiones familiares para tu patrimonio familiar, tener asignado un salario es un elemento vital si queremos empezar a entrar en control nuevamente de nuestro dinero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy importante. Ahora, hemos estado hablando de esta pequeña diapositiva, donde dijimos, toda nuestra posibilidad de prosperar se encuentra en estos 6 cuadritos, que están divididos en 2 partes. Tenemos la parte de los ingresos, los gastos, y dijimos, la diferencia entre los ingresos y gastos va a ser el flujo de efectivo o lo que me va a sobrar para poder empezar mi proceso de inversión. Y por el otro lado vamos a tener la columna de activos y pasivos, y la diferencia entre los activos y los pasivos es el valor neto. ¿Ok? El valor neto representa la diferencia entre lo que tengo y lo que debo. Ahora, ¿por qué es muy importante tener información? Este es el otro punto de checklist que te pido que tengas. ¿Tienes información cada mes de cuánto estás ganando, cuánto te sobra y qué haces con eso que te sobra? Y si no la tienes, por ahí tenemos el primer punto de fuga. Al carecer yo de información, carezco de orden, carezco de un plan y por lo tanto es muy fácil que el dinero se vaya, hasta que de pronto me doy cuenta que han pasado años y años y yo sigo a lo mejor sin poder empezar a invertir o inclusive a lo mejor todavía con deudas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy importante. Necesito checar cómo estoy en la parte de ingresos, cómo estoy en la parte de gastos y cómo estoy en la parte de flujo de efectivo. Acuérdense que la idea de invertir, muchachos, es básicamente entrar a esto que se llama un ciclo de transformación del dinero. Yo quiero transformar el dinero ganado en dinero de inversión. ¿Ok? ¿Cómo le hago para poder iniciar este ciclo de transformación del dinero? Primero, tengo que buscar cómo aumentar mis fuentes de ingreso. Eso es lo primerito. Una de las primeras cosas que empezamos a hablar a lo largo de los cursos, talleres y diplomados fue esta parte de generar múltiples fuentes de ingreso. Recuerde, si tú tienes una sola fuente de ingresos, eso te va a servir solo para mantener tu estilo de vida, pero va a ser muy difícil que con eso puedas prosperar. Por lo tanto, hay que buscar alternativas de generación de ingresos, vendiendo cosas, poniendo una tienda en internet, dando cursos, aprovechando tus conocimientos, tus habilidades, aprovechando tus contactos, tu familia. Hay que estar todo el tiempo. Recuérdense, la frase clave de todo esto era, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para generar más ingresos? ¿Cómo le hago? Porque ese es un elemento fundamental. Lo segundo es que necesito trabajar en la simplificación de mis gastos. ¿Cómo le hago para ir bajándole a mi gasto cada vez más? Porque esto es un elemento vital. Si yo no estoy con mis gastos bajo control, difícilmente voy a tener un flujo de efectivo. Peor aún, si no estoy generando ingresos adicionales y no estoy controlando mi gasto, pues entonces este ciclo de transformación nunca se va a llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesito aumentar mis ingresos, generando múltiples fuentes de ingreso,
necesito disminuir mi gasto constantemente para empezar mi proceso de inversión y lograr que la inversión me permita entonces empezar este ciclo de transformación del dinero. También para poder mejorar mi flujo de efectivo, necesito comenzar a salir de deudas. ¿Okay? Es un elemento que hablamos muchísimo, muchísimo. Acuérdense, las deudas son en realidad la gran ancla que te impide prosperar. Cada vez que firmas una deuda, cada vez que te echas unos meses sin intereses, cada vez que compras algo a crédito, lo que estás haciendo es que estás sacrificando tu flujo de efectivo. Entonces, si compraste a 12 meses sin intereses, buenísimo, solo que son 12 meses en los que no vas a poder ahorrar ni invertir, ni empezar a transformar tu dinero en prosperidad. ¿Okay? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Acuérdense, esa parte es muy importante. El dinero siempre crea dinero, dijimos, pero solo en aquel que lo conserva. Y yo necesito conservar ese dinero que tanto trabajo me está costando ganar, necesito conservarlo para poder entonces empezar a invertirlo y a crear prosperidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es simplemente una refrescada de lo que vimos a través de los diferentes cursos y talleres. Ahora, quiero concentrarme en esta parte del ciclo de transformación del dinero. Hemos estado viendo a lo largo de las charlas, si se acuerdan, empezamos a hablar de la ley de la asunción, empezamos a hablar de la parte que dio Rocío de la transposición cibernética, ¿ok? Y todo esto tiene que ver con la parte mental. El ciclo de transformación del dinero es una manifestación de que yo estoy desde mi punto de vista creador en la mente, aplicando correctamente la ley de la asunción y la transposición cibernética. Acuérdense esa parte muy importante. Yo puedo buscar generar ingresos adicionales y lo puedo hacer. El problema es, ¿lo estoy haciendo desde la mentalidad correcta? ¿Lo estoy haciendo desde el estado de ánimo correcto? ¿Lo estoy haciendo con la visualización correcta? Y esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque lo mismo va a aplicar para cuando empecemos nuestro proceso de inversión. Yo puedo hacer una inversión, pero también tengo que aplicar la ley de la asunción y también tengo que aplicar la transposición cibernética para que mi inversión vaya bien y pueda ganar un rendimiento muy adecuado para ayudarme a crear prosperidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte es muy importante. Recuerden, todo lo que hagas, todo. Si vas a buscar cómo generar mayores ingresos, hay que generarlo desde la mentalidad y desde el estado de ánimo correcto. Si yo voy a bajar o buscar bajar mis gastos, tengo que hacerlo desde la visión correcta, desde la mentalidad correcta y desde el estado de ánimo correcto. Lo mismo si voy a empezar a atacar los pasivos para irlos disminuyendo, lo tengo que hacer desde la visión, desde la mentalidad y desde el estado de ánimo correcto. ¿Por qué? Porque si yo voy a tratar de bajar la deuda desde el padecer, ahora ya no puedo comprar, ahora me siento limitado, limitada, ahora ya no tengo, me siento muy ahorcado, lo que sea, entonces nada de eso nos va a funcionar. Lo mismo, si voy a buscar generar ingresos y lo voy buscando, pues está muy difícil, está complicado, no veo cómo, no sé qué hacer, me cuesta trabajo, yo de eso no sé, y todo ese tipo de cosas, mejor ni le busques porque ya aprendimos que no va a funcionar. Cualquiera de estas cosas que querramos hacer, si lo hacemos desde la ley de la asunción y lo hacemos desde la transposición cibernética, entonces nos va a funcionar y vamos a lograr muy buenos resultados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, vamos entonces a esta parte. Vamos a ver que el proceso de inversión, muchachos, es un proceso que va a tener tres características. Primero, es un proceso que generalmente se empieza desde poquito, desde chiquito.
Segundo, es un proceso continuo y constante. Y tercero, es un proceso incremental. Cada vez voy a buscar ir invirtiendo más y más y más y más y más para realmente crear un patrimonio familiar. Pero la gran ventaja es que lo puedo empezar desde chiquito. Y lo mismo en la parte de la inteligencia financiera, de cómo manejo mi dinero, pues tiene que ser también un proceso incremental. Vamos a ver que entonces, para que yo pueda empezar mi proceso de inversión con 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pesos, yo necesito primero estar muy aplicado en la parte de las finanzas básicas. ¿Ok? Las finanzas básicas se enfoca en estos cuatro aspectos que estuvimos hablando: ingresos, gastos, deuda y flujo de efectivo. Necesito estar muy aplicado en eso, muy controlado, cuidando cada gasto, cuidando que no haya más deudas, empezando a pagar las deudas lo más rápido posible, buscando cómo generar mayores ingresos constantemente para que entonces estos ingresos adicionales y una metodología simple pero adecuada me permita ir controlando y disminuyendo los gastos. ¿Se acuerdan que vimos una aplicación que se llamaba Gastos Diarios, que es una aplicación para el teléfono? ¿Se acuerdan de eso? Pregunta, ¿quién la sigue usando? ¿La siguen usando? ¿Siguen llevando algún tipo de control? ¿O ya ni se acuerdan? Aquí Claudia nos dice, yo, buenísimo Claudia, felicidades. Esto es importantísimo, creo que no tengo aquí mi teléfono, pero yo la sigo teniendo y la uso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un método sencillo de mantener un control. Haces tu presupuesto y tienes claro cuánto es para vivienda, cuánto es para comida, y vas llevando tu control de cuánto llevas, cuánto te queda, y es un método muy simple de poder mantener tu gasto bajo control porque eso funciona de forma muy adecuada. César dice aquí, yo no, y no creo que seas el único, César, yo casi estoy seguro que la mayoría ni se acuerda ni tiene en mente la aplicación, pero es algo buenísimo, muy fácil, te ayuda a mantener control y te va a permitir entonces dos cosas fundamentales. Número uno, no gastar más de lo que tienes asignado. Importantísimo. Y número dos, como no estás gastando más de lo que te asignaste, entonces no tienes necesidad de recurrir a la deuda. ¿Se me explicó? Entonces nos da dos beneficios brutales, brutales. Controlar mi gasto y evitar la deuda. Nada más. Entonces es una parte muy importante para que realmente podamos estar muy enfocados en esta parte de las finanzas básicas. Lo tercero es, ahora, si ya tenemos un poco de disponible, necesitamos empezar un proceso de ahorro y de inversión continuo, constante e incremental. ¿Ok? Entonces yo necesito empezar. Acuérdense que la mente en este caso va a ser nuestro mayor enemigo. La mente nos va a decir, mira, cuando tengas 40, 50, 60, 80, 100,000 pesos, empiezas a pensar en invertir. Ahorita con 500 o 1,000 que te quedan, pues ni le hagas al loco. Antes di que sales con los gastos. Pues acuérdense que nuestra mente va a hacer algo que vamos a tener que estar reeducando, entrenando y entrenando y entrenando, porque ahorita la mente de la mayoría nos juega en contra. Por eso, otra vez, la importancia de estar trabajando todos los días, todos los días, todos los días, la ley de la asunción. Yo les pregunto, muchachos, honestamente, ¿quién hace su trabajo de la ley de la asunción todos los días? Póngamelo en el chat. Todos los días, pero honestamente, honestamente, ¿quién lo hace? Silencio absoluto. Fíjense, muchachos, esto es una muestra
muy clara, muy concisa de cómo te pueden dar la llave de la prosperidad y tú la ves, la agarras y dices, ah, sí, y la metes al cajón. Es una súper herramienta, muchachos. Una súper herramienta. Con la ley de la asunción y la transposición cibernética, todo lo que hagas te va a funcionar. Si vas a buscar ingresos adicionales, te va a funcionar. Si quieres bajar tus gastos, te va a funcionar. Si quieres eliminar la deuda, usas la herramienta y te va a funcionar. Es la forma en que hagas que las cosas sean exitosas, todo aquello que estés haciendo. Por lo tanto, es muy importante, muchachos, que se den cuenta. ¿Cómo podemos aventarnos aquí 50 webinars? Podemos hacer 30 ejercicios, les podemos dar 20 herramientas, que si no la usas, no te va a servir absolutamente de nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. ¿Quieres que cambie tus resultados? Aplica todos los días, sin fallar, 3 veces al día, la parte de la ley de la asunción y la transposición cibernética. Y vas a ver cómo en unos cuantos meses le das la vuelta a la situación, pero tremendamente, tremendamente. Porque si no, entonces nunca vas a tener para invertir. Piensa, ¿hace cuánto que saliste del curso que tomaste en CEFI? ¿Cuánto tiempo llevamos y qué resultado hemos obtenido? ¿Y por qué no hemos obtenido resultados? ¿Porque no sirva o porque no lo aplico? ¿Sí? Es así de simple. Aquí el punto es que entendamos algo, muchachos. Todo esto que hemos estado hablando desde que nos reconectamos por primera vez es un entrenamiento mental. Eso es lo que quiero que te des cuenta. Es un entrenamiento mental. Estás reentrenando a tu mente para que siga tus instrucciones. Durante toda nuestra vida, la mente ha sido como una chiva loca. Sube, baja, nos dice, hace lo que se le pega a su regalada gana. Lo que estamos haciendo aquí es un entrenamiento mental para que la chiva se vaya disciplinando y empiece a trabajar para nosotros y no en contra de nosotros. Y este proceso de inversión, el proceso de generar múltiples fuentes de ingreso, de bajarle al gasto, de eliminar la deuda, de empezar mis inversiones desde chiquito, es un entrenamiento mental. Es un entrenamiento mental que si no haces, no te va a servir de nada. Este será a lo mejor el video 495 que ves en YouTube y de 1000 cosas que has visto y que realmente nada te ha cambiado. Pero nada te ha cambiado porque nada se aplica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero empezar ya mi proceso de inversión, aunque sea con 1000 pesos. ¿Por qué? Porque estoy reentrenando a la mente, le estoy diciendo, yo soy inversionista, estoy chiquito ahorita, sí, no importa, yo soy inversionista, y voy para allá, y voy a empezar a invertir, primero 1000, y luego 10,000, y luego 50,000, y luego 100,000, y luego 200, y luego 500, y luego 1,000,000, ¿sí me explico? Entonces le estoy dando instrucciones específicas a mi mente hacia dónde quiero que se dirija. Por lo tanto, lo primero que necesito es empezar mi proceso de inversión. ¿Cómo empiezo mi proceso de inversión de chiquito con un buen rendimiento? Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son las primeras opciones. Lo otro que necesito dentro de esta parte de las finanzas básicas es, uno, no sumar más deuda. Acuérdense de eso. No importa, a menos que sea una cuestión de vida o muerte, no le sumas deuda por ningún motivo. ¿Ok? Segundo, voy a empezar, aunque sea poco a poquito, a pagarle a la deuda. Ya no le sumo y le empiezo a bajar. Poco a poquito, poco a poquito. Ahora, independientemente que vaya yo pagando mi deuda, quiero destinar cuando menos 1000 pesos
a inversión. Y aquí podemos decir, bueno, pero ¿cuánto te va a pagar la inversión contra cuánto te cobra la deuda? Sí, yo le estoy pagando la mayoría a la deuda, pero estoy destinando 1,000 pesos. ¿Para qué? Para entrenar a mi mente. Para que independientemente que yo esté pagando deuda, estoy entrenando a mi mente. Yo soy inversionista, uso la ley de la asunción, veo cómo mis inversiones van creciendo, veo cómo cada vez invierto más. ¿Sí me explico? Y entonces voy logrando el efecto de ir entrenando a mi parte mental. Ahora, ¿dónde puedo empezar con 1,000 pesos? Uno dice, por 1,000 pesos no solo no te dan, sino te cobran. No, porque acuérdense que ya habíamos visto esta parte de CETE directo, que ahorita está pagando el 11.40%, ojo, desde 100 pesos. Desde 100 pesos. Entonces yo puedo abrir facilísimo mi cuenta. Aquí simplemente le doy a la pestaña, paso mis datos, conecto mi cuenta de cheques, mi tarjeta de débito, lo que tú quieras, desde donde vayas a mandar tu ahorro y a donde quieras recibir tu ahorro, y con eso es suficiente para que puedas empezar a invertir. ¿Sí me explico? Dijimos CETES, 100% seguro, riesgo prácticamente cero y un rendimiento del 11.40, que es muy bueno ahorita, considerando que la inflación estimada más o menos andará por ahí por el 7-8%. ¿Sí me explico? Entonces, con todo y que invierta yo poquito, estoy generando un buen rendimiento. ¿Sí? Entonces, el chiste es que yo empiece y que me discipline, que cada mes, es más, si yo tengo una fuente de ingresos, y esa es otra de las partes interesantes de tener una fuente de ingreso variable, y yo recibo dinero cada semana o cada rato, o me pagan o lo que sea, entonces yo puedo aprovechar y cada que me caiga dinero, ¡pum!, hago mi depósito. Y ya hago mi depósito con conciencia. Y digo, aquí van otros 500 pesos para incrementar mi parte inversionista. Y aquí van otros 1,000 pesos más para incrementar mi parte inversionista. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Mandándole el refuerzo cada rato a mi mente de yo soy inversionista, yo soy inversionista, yo soy inversionista, yo soy inversionista, aquí siempre hay dinero, aquí no hay escasez, no falta, y aquí está la prueba, estamos invirtiendo y cada semana le metemos a lo mejor 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 1,000, y le voy metiendo, y le voy metiendo, y le voy metiendo. ¿Es para que yo haga una fortuna ahí? No, pero es un excelente entrenamiento para mi mente. ¿Sí me explico? Entonces, en esta parte de inversiones pequeñas, no es tanto la cantidad que queremos acumular, sino la frecuencia con que queremos hacer. ¿Te acuerdan de cuando hablábamos del tema de los cochinitos? De estarle metiendo cada vez y cada vez que le metes, hacías tu frase y le vuelves a meter y hacías tu frase. Bueno, aquí ya lo estamos haciendo en una forma más electrónica, una forma ya mucho más ad hoc para nosotros, pero es exactamente el mismo proceso. Ya la metía 10 pesos, aquí le meto 100, 200, 300, 500 o 1,000, y le voy dando, y le voy dando, y le voy dando, y le voy dando. Ahora, por lo tanto, tenemos esta opción, o podemos tener otras opciones que también CETES directos nos ofrecen. Aquí tenemos UDIbonos, esto para aquellos de ustedes que ya tengan una cantidad un poco más alta, 50, 100,000 pesos. La opción de UDIbonos es muy buena. Recuerden que los UDIbonos son aquellos que te pagan una tasa por encima de la inflación. Por encima de la inflación. Esto significa que si la inflación está en el 8 y a mí me dan una tasa del 5.50 por arriba de la inflación, me estarían pagando el 13.50. ¿Me explico? Y lo interesante es que hay opciones a varios años. Ahora aquí tenemos esta opción, por ejemplo, a 3 años. ¿Significa entonces que en 3 años no puedo sacar mi dinero? No, porque acuérdense que tanto los CETES como los bonos, como los UDIbonos,
tienen la característica que son altamente comercializables. Es decir, si yo tengo un bono a 3 años y lo quiero vender a los 6 meses, lo vendo sin ningún problema y durante esos 6 meses me gané la tasa correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy interesante porque con esto me aseguro que mi dinero esté ganando siempre por encima de la inflación. Y esa es una parte importante porque lo que está por encima de la inflación es realmente lo que crece nuestro dinero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? También dentro de mismos CETES directos y también con poco dinero, con 10, 20 mil pesos, puedes entrar al fondo de deuda que más o menos te va a pagar lo mismo que CETES. ¿Okay? Si nos vamos acá, vamos a ver que CETES está al 11.40, por lo tanto yo puedo invertir directamente aquí o puedo meterme a su fondo. ¿Cuál es la ventaja? Que este fondo tiene liquidez diaria. Es decir, yo necesito dinero hoy, en el transcurso del día pongo mi orden y al día siguiente ya me entregaron el dinero que yo quiera. Y recuerden que yo puedo mover la cantidad que quiero. Si yo tengo en esto 10 mil pesos y necesito 1,000 por una urgencia o lo que sea, pues entonces pido que me vendan 1,000 y los 9,000 se siguen invirtiendo y me depositan el dinero que yo solicité. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego está este que es el fondo de renta variable. Acuérdense, esto es alto riesgo, que tiene CETE directo, que se llama Enerfin, que invierte en empresas de energía. Y aquí, ahorita, por ejemplo, ha estado dando buenos rendimientos, pero realmente lo que importa es el rendimiento anual. Aquí vemos que el rendimiento anual está en 9.78. ¿Vale? Entonces, esto es alto riesgo y me da el 9.78 y yo tengo CETES sin riesgo que me da el 11.45, pues mejor le entro a los CETES. No tiene ningún riesgo, tiene disponibilidad diaria y tengo mejor rendimiento. ¿Me explico? Entonces, a través de esto yo puedo empezar mi proceso. Recuerden, en esta parte de las finanzas básicas, más que un proceso de inversión que me vaya a hacer millonario, es un proceso de entrenamiento mental. Entrenamiento mental. Generación de ingresos adicionales, control de mi gasto familiar, disminución de la deuda y iniciar mi proceso de inversión. 500, 1,000, 1,500, 2,000, lo más que puedas. Aquí, y quiero hacer un paréntesis, hay personas que nos han preguntado, oye, ¿y si yo tengo una lana ahí, la puedo meter a CETES? Tengo ahí unos 200, 300 mil pesos, ¿se puede meter? Sí se puede meter, lo único que necesitas hacer es llenar el formulario porque esa parte va a requerir una revisión por parte del fisco para que ellos vean de dónde salió tu dinero y todo ese rollo y no metas dinero de lavado. Pero de que se puede, se puede. Tienes esa opción de meter una cantidad o de irle metiendo tus 500, tus 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. ¿Sí me explico? Ahora, aquí el punto importante en este caso, muchachos, acuérdense, es la parte de poner en mi mente, voy incrementando, 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 incrementando. ¿Por qué voy incrementando? Porque a la par estoy haciendo otro trabajo adicional. Generación de ingresos adicionales, bajándole a mi gasto familiar, bajándole a la deuda, por lo tanto voy a ir cada vez más y más, a lo mejor empiezo con 1,000 y luego 1,500, 1,800, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ¿sí me explico? Y entonces voy creando, por eso se llama la transformación de mi dinero. Yo empiezo a transformar el dinero ganado en dinero de inversión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que ya llevé a cabo este proceso y que ya estoy metiéndole 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil pesos mensuales a mis CETES cada mes, entonces puedo pasar al siguiente paso. El siguiente escalón en estas finanzas incrementales. Ahora voy a pasar a lo que se denomina las finanzas fundamentales. ¿Qué voy a hacer ahora aquí en esta parte? Aquí voy a seguir siempre, siempre, siempre buscando ingresos adicionales.
Eso es una chamba de cajón, de cajón. Lo vas a tener que estar haciendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es mejor que uses la ley de la asunción para que disfrutes y encuentres aquellas cosas que te gusten, que sean fáciles, que te dejen buen dinero, pero que solo lo vas a poder hacer si haces uso de las herramientas. ¿Ok? Entonces, una parte importante. Aquí, al buscar ingresos, vamos a buscar capitalizar nuestros talentos, qué sé, qué aprendí, de qué me titulé, en qué tengo habilidades, mi familia, cómo podemos hacer equipo con otras personas para buscar opciones, negocios, alternativas, vender cosas o demás, capitalizar mis contactos, capitalizar mis activos. Acuérdense que un día dijimos, a ver, vamos a hacer limpieza al armario, qué tengo ahí, qué se puede vender, qué puedo mover que no esté generando dinero. A lo mejor tengo un coche de más que casi no se usa, o tengo una maquinaria, o por ahí tengo un terreno que lo tengo desde hace cuánto y nunca le he hecho nada. Momento de capitalizar para continuar nuestro proceso de inversión. En la parte de control de gastos, aquí vamos a entrar ya un control de gasto un poco más estricto. Aquí vamos a hablar de bajarle al gasto emocional, a las salidas a comer cada rato, a la parte de las vacaciones. ¿Significa entonces que ya no voy a poder hacer nada? No, no necesariamente, pero sí es muy importante que tomes en cuenta que si eso va a impedir continuar con tu proceso de inversión, entonces no es momento. No es momento porque entonces frenas todo tu entrenamiento mental. ¿Sí me explico? Entonces, aquí en esta parte de las finanzas fundamentales, muchachos, cambiamos nuestra prioridad. Nuestra prioridad ahora es invertir en lugar de pasárnosla bien. ¿Sí me explico? Voy a tener que sacrificar un rato de pasármela bien, salir a comer, las vacaciones, la compra de ropa, el restaurancito, todo ese rollo. Voy a tener que aguantar un poquito en aras de darle aire a mi proceso de inversión para poder ir incrementando constantemente. Aquí entonces, en esta parte, ya tenemos la posibilidad de hacer inversiones diferentes. Tenemos la inversión en CETES, que nos da un 11.45 sin riesgo, y aquí ya hemos ido incrementando. Vamos a suponer que aquí ya estamos en unos 10,000 pesos mensuales que podemos incrementar. Vamos a ver entonces algunas alternativas de inversión a través de los crowdfundings. Y lo otro que siempre vamos a hacer, igual que estar generando ingresos, bajando gastos, vamos a empezar a pegarle a las deudas más importantes que tenemos. A los créditos personales, a los créditos de negocio, a los créditos con los proveedores, vamos a irle bajando para que cada vez tengamos un flujo de efectivo más grande. ¿Para qué? Para empezar a buscar mejores inversiones. ¿Qué son los crowdfundings? Los crowdfundings son fondos privados, no son de casas de bolsa, sino son ciertas empresas que reúnen a muchos inversionistas para juntar una cierta cantidad para apoyar proyectos privados. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar proyectos privados de deuda, que son los que te pagan intereses, proyectos de inversión privados en regalías, que es donde inviertes en negocio y en función de las utilidades que da el negocio, pues será la ganancia que corresponde. O crowdfundings de rentas, que es donde inviertes tu dinero en empresas que rentan locales, para comercios en centros comerciales, departamentos, casas y demás, y en función de las rentas que se generen, pues será la ganancia que tú recibes. Aquí les voy a poner un ejemplito para que vean. Vamos a ver, por ejemplo, crowdfunding de interés. Este es básicamente deuda, casi como si fuera CETES, solo que esto, en lugar de hacerlo a través del gobierno, se hace a través de empresas privadas. Hay una empresa interesante que yo les pido que vean y le echen una checadita, que se llama BRIC. BRIC
es una empresa de crowdfunding que se dedica justamente a reunir capital pequeño de inversionistas para apoyar proyectos específicamente de construcción. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, este es un proyecto que es la construcción y desarrollo de 15 departamentos en 5 niveles en Naucalpan y va a tener 15 departamentos de entre 100 y 120 metros cuadrados, con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, cocina equipada y áreas verdes. Este es el proyecto que se va a desarrollar y puedes participar. Ellos ofrecen un 18.25% de interés anual. ¿Okay? Acuérdense, en CETES estábamos al 11.45, ahora tenemos el 18.25. ¿Es mejor? Claro que es mejor. Ahora también tiene su parte positiva y su parte de riesgo, que no podemos dejar fuera. ¿A qué me refiero con el riesgo? En el caso de los CETES, tu riesgo es prácticamente cero. Le estás prestando el gobierno tiene la obligación de pagar, y a menos que de plano haya una cosa así complicadísima, entonces sería muy difícil que el gobierno pagara. Pero generalmente no va a ocurrir. ¿Vale? Entonces, en el caso de las inversiones en... A ver, aguántenme un segundito porque ya se vino el vendaval. Listo. Es que aquí caen unos aguaceros, pero en serio. ¿Cómo se conocen crowdfundings confiables? Ahí voy. Ahorita voy a explicar cómo operan los crowdfunding. Entonces decía yo, en el caso de los CETES, tú inviertes y el riesgo es cero, mínimo. Siempre habrá un riesgo por si pasa algo de una revuelta, cosas de ese tipo, que es muy raro que pudiera ocurrir. Por eso se dice que el riesgo es prácticamente inexistente. En el caso del crowdfunding, aquí estás hablando que estás invirtiendo con una empresa, ¿ok? Y aquí el riesgo es mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí corremos el riesgo de que si a la empresa no le va bien, no se venden los departamentos, la empresa no quiere pagar porque tiene otras broncas financieras por otro lado y demás, entonces el riesgo es mayor. Aunque siempre para este tipo de financiamientos existe una garantía hipotecaria, ¿ok? La empresa deja en hipoteca el, el, el edificio como garantía para la gente que a través del crowdfunding está poniendo el dinero. No lo hace a través del banco porque el banco le cobraría muchísimo más que un 18%, por supuesto. Entonces, con esto ellos disminuyen el costo financiero, pero para mí representa un riesgo. ¿Por qué? Porque si la empresa no paga, entonces vamos a estar en problemas. ¿Sí me siguen? Por eso la empresa tiene que pagar un porcentaje mayor que lo que pagaría tasa de CETES, que es sin riesgo. Estamos hablando de casi 7 puntos adicionales por el riesgo que estamos corriendo. Ahora, generalmente, y esto ya lleva muchos años, el crowdfunding lleva muchos años funcionando, y han sido mínimos los casos de empresas que no han pagado. ¿Por qué? Porque realmente el dinero se utiliza para la construcción. Y ustedes saben que la construcción, desde la preventa, ya están vendiendo, ya están recuperando dinero. De hecho, por ejemplo, esta oferta del 18-25 puede durar desde 3 meses solamente hasta 2 años, que es el tiempo en el que ellos tardan en construir, vender, recuperar el dinero y pagarle a quien puso a través del crowdfunding. ¿Sí me entienden? Entonces, es muy interesante. Ustedes pueden entrar a la página de BRIC y ahí van a ver las garantías, las recomendaciones, tienen gente en los teléfonos para que puedas preguntar, para que puedas resolver todas tus dudas y demás, pero sí es importante que entiendas que siempre existe un riesgo. ¿Sí me explico? Toda
toda inversión siempre va a tener un riesgo. Sea que inviertas en fondos de inversión, aunque sean de casas de bolsa o de banco, también tienen un riesgo. Los ETFs, las criptomonedas, todo tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo. Y aquí siempre hay que entender que en función del riesgo va a ser el rendimiento. Como este tiene un riesgo mayor, pues entonces el rendimiento tiene que ser mayor para que los inversionistas estén dispuestos. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? El punto siempre, acuérdense, es la diversificación. Yo puedo decir, ok, le puedo meter, aquí también puedes invertir desde 1,000 pesos, ok, entonces puedes invertir 1,000, 5,000, 10,000 pesos, dependiendo de lo que tengas, pones un poco aquí, pones un poco en CETES, pones un poco en otra cosa, ¿sí me explico? Para que entonces el riesgo se diluya. Sí puede ser que haya algún riesgo, pero no tengo todos los huevos en una sola canasta. ¿Sí me explico? Pero son opciones de inversión que son buenas, que han funcionado durante muchos años y que van a seguir funcionando en diferentes opciones. Aquí tenemos otra que también funciona a través de BRIC. Esta, por ejemplo, son 32 departamentos ubicados en la delegación Cuauhtémoc, en la calle de Sadi Carnot, unidades que se van a distribuir en 4 niveles, estacionamiento, salón de usos múltiples. Este también paga un 18.25%. Este va de 6 meses a 2 años el financiamiento. ¿Por qué tiene ese lapso de tiempo? Porque si se venden muy rápido, a los 6 meses nos liquidan. Si se tomó un año, al año te liquidan, o al año y medio, o máximo a los 2 años. Pero durante todo ese lapso de tiempo te están pagando un 18.25%. Y hay otras opciones que son invertir para renta de locales comerciales, para renta de locales en centros comerciales, o renta de departamentos o casas habitación. Entonces hay muchas opciones a través del crowdfunding que te van a pagar un rendimiento más alto que CETES, aunque, repito, siempre hay un riesgo un poco más alto que lo que normalmente ocurriría en CETES. Por lo tanto, entonces yo elijo qué me conviene. Quiero poco riesgo, aunque gane un poco menos, CETES es la opción. Quiero poner una partecita de lo que tengo en un poco más de riesgo, pero para ganar más dinero, pues entonces el crowdfunding es una buena alternativa. ¿Sí me explico? Y lo puedo ir haciendo poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, de tal forma que constantemente hay de este tipo de inversiones. Que esa es también otra parte. Yo puedo ir ganando un buen rendimiento si voy diversificando en diferentes proyectos. Vamos a suponer que yo le quiero meter 10,000 pesos al crowdfunding. Entonces, en lugar de meterle 10,000 a esta, le pongo 5,000 aquí y le pongo 5,000 acá. Tengo mi tasa del 18.25, pero diluí el riesgo. Sería dificilísimo que los dos dejaran de pagar. ¿Sí me explico? Y constantemente van abriendo nuevos proyectos, nuevas construcciones, nuevas empresas, y entonces yo puedo irle metiendo, por ejemplo, vamos a suponer que ya estoy y tengo 3, 4 mil pesos mensuales que quiero invertir. Bueno, se abre un nuevo proyecto, pues le meto 4 a ese, y se abre otro nuevo y le meto 4 al otro, y entonces ya tengo 20,000 pesos invertidos, pero en 4 o 5 proyectos distintos. ¿Me explico? Entonces, diluyo mi riesgo y puedo lograr que funcione. Aquí dice César Cámara, ¿has escuchado sobre prestadero y yo te presto? No, yo no presto. No, César, no he escuchado. Me imagino que tiene que ver con tu negocio, más o menos, ¿no? Aquí también César puede ser otra alternativa para invertir su lana. Pero ya después, si quieres, César, hacemos un ratito en alguna otra ocasión y ya nos platicas un poco de eso. ¿Te late? Claro que sí, Raúl, gracias. Entonces, sí, vamos bien. Entonces yo puedo irle metiendo 100,000 pesos a esto, pero se lo puedo meter en 8, 10, 15, 20 proyectos distintos.
Entonces, tengo una tasa muy buena con un riesgo diluido en diferentes proyectos. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja que te da esto. Si yo le tuviera que meter 100,000 a uno solo, a lo mejor sí lo pensaría. Porque diría, bueno, si esta empresa no vende, se le atora, o a lo mejor ya trae otros rollos financieros, que de todas maneras para poder pasar el proceso, para que el crowdfunding acepte a la empresa para financiar, ellos tienen que entregar estados financieros, reportes bancarios, reportes del SAT, o sea, les piden un montón de requisitos aparte de la garantía hipotecaria. ¿Sí me explico? Entonces tiene su riesgo, pero también tiene su muy buen respaldo. Entonces, esta puede ser otra opción interesante para que ustedes la puedan tener. Aquí nos dice, ¿el 18 es anual? Sí, es 18% anual, 18.25. ¿Vale? Entonces, esta es otra alternativa para que la puedan tener en cuenta. Primero empezamos con CETES, vamos juntando nuestra lanita, conforme vamos teniendo cada vez más, entonces podemos decir, ok, ahora le saco 5 y lo meto acá, y le sigo dando, y vuelvo a sacar otros 5 y lo pongo en otro proyecto que me guste. Cuando entras a su página, te puedes suscribir a su correo informativo y entonces te está llegando, ahora hay ahora hay el otro, salió este nuevo proyecto, hace poquito salió uno que a mí se me hizo muy bueno y le iba yo a meter, pero se me barrió, ya no pude, porque además tienen un tiempo se abre como una ventana de inversión. Entonces te dices, hay 2 meses para entrarle a esto. Y una vez que pasan los 2 meses, o se junta la cantidad requerida, entonces, ¡pum!, se cierra la inversión. ¿Sí me explicó? Entonces había uno en Playa del Carmen muy bueno, de como un hotel, pero que operaba onda Airbnb, administrado por ellos y manejado también tipo deuda, que a mí se me hizo muy bueno y dije, este está bueno para meterle, y luego ya se me barrió, no me acuerdo en qué me metí y ya no lo vi. Pero también es una parte a través de la cual puedes diversificar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que yo ya estoy en CETES y tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 inversiones diversificadas en... ¿Qué tomas en cuenta para escoger un proyecto? Bueno, ok, me regreso aquí tantito. Lo que tomas en cuenta, por supuesto, son primero el proyecto como tal. ¿Qué tan viable lo ven? ¿Qué zona de la ciudad? Que miren, yo lo único que sé es que en México se vende todo, todo lo que hagas, todo se vende, todo se vende. Si me dijeras, esto está en Irapuato o está en un lugar de eso, yo te diría, pues piénsalo porque, pues igual sí, igual no. Pero la mayoría de estos proyectos se hacen en la Ciudad de México, en zonas o muy comerciales o muy de negocios o de alto nivel económico. ¿Sí me explico? Entonces es una parte interesante. Por ejemplo, esta parte, este otro está en la zona de Naucalpan, que también es una zona comercial de negocios y de vivienda importantísima, importantísima. Eso es una de las cosas en las que yo me fijo. Segundo, me fijo, por supuesto, en la tasa que paga, comparando siempre lo que pagan aquí contra lo que paga CETES. Por ejemplo, había una que yo estuve revisando hoy que pagaba el 14.25. Entonces yo dije, de 11.45 al 14.45, por 3 puntos, no tomo el riesgo. Prefiero una de 18.25, digo, por 7% más, vale la pena el riesgo, pero por 3, prefiero y me quedo en 6. Esa sería la segunda. La tercera, revisar la parte, porque la tienen disponible cuando tú ya pones aquí, regístrate para invertir, entonces tú puedes solicitar que te den los estados financieros, los reportes de la empresa, cómo está económicamente,
te envían todos los datos del proyecto, la garantía hipotecaria, ¿sí me explico? Entonces puedes tener toda la información y esas son básicamente las tres cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Qué pasa si el proyecto no junta el monto mínimo? No pasa nada. Acuérdate, un crowdfunding es una fuente de financiamiento para la empresa. Crowdfundings existen muchos. Por lo tanto, esta empresa va con Brick, va con otras 3, 4, 5 empresas más, y entonces si Brick, en lugar de llegar a los 2,5 millones, solo se quedó en 2 millones, bueno, con los otros crowdfunding, aquí ponen el mínimo para que ellos puedan tener la certeza de que se va a financiar el proyecto completo. Y ellos van checando y en el momento que se llega al mínimo, o por eso ponen un mínimo y un máximo, por si alguna, vamos a pensar que Brick se quedó en 2 millones y otra empresa tuviera esto mismo, puede juntar entonces 3 millones para compensar los 500 que a Brick le faltó. ¿Sí me explico? Entonces al final siempre juntan el dinero del proyecto, de un crowdfunding, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, pero siempre llegan a la cantidad. Por eso tienen un espacio de tiempo y dicen, en estos 2 meses puedes invertir. Una vez que una de dos, o se llega al monto o termina el plazo, ahí se cierra la inversión. Porque ellos entonces obtienen los recursos de otra forma. ¿Me explico? Pero siempre se junta el dinero. Luego, entonces, una vez que ya tenemos, aquí ya lo que estamos teniendo es diversificación. Ya estamos en CETES, podemos estar en UDIs, podemos estar en 1, en 2, en 3, en 4, 5, 6 proyectos de crowdfunding. Ahora entonces puedo dar el siguiente paso incremental. ¿Ok? Ahora voy a entrar a algo ya un poco más fuerte. Ahora tenemos aquí que de todas formas, en estas finanzas incrementales, aquí vamos a aplicar dos cosas muy importantes. Número uno, esta parte de los ingresos adicionales. Ahora ya no puedo juntarme 2 o 3 mil pesos. Aquí ya tengo que estar generando ingresos en forma muy importante. Aquí dice, los intereses inician hasta que se juntó el monto, mientras tanto no generas rendimiento. Sí, es correcto. Por eso dan estos 2 meses. Tú pones tu lana y en el momento que se cierra la inversión, a partir de ese momento empiezan a correr los intereses. ¿Sale? ¿El seguro de vida con ahorro lo consideras una inversión? Sí, aunque nunca ha sido de mi gusto. Puede ser una alternativa, pero por fuera puedes generar mejores rendimientos. Ahí depende de lo que ofrezca cada seguro. Hay aseguradoras que son muy fuertes y tienen inversiones muy buenas. Es cuestión de que, otra vez, de que evalúes. ¿Qué me dan aquí? ¿Con qué riesgo? ¿Qué me da acá? ¿Con qué riesgo? ¿Qué otras alternativas tengo? Para ver cuál es la mejor opción. Porque aquí, en este caso, el seguro de vida es solo un ganchote. Para que digas, mire, si te pasa algo, tu familia está asegurada, tal, que está bien, yo no digo que esté mal. Yo, en mi caso, a mí me gusta separar el seguro de vida y la inversión como dos cosas distintas, para entonces tener lo mejor de los dos mundos. ¿Me explico? Entonces es una parte interesante. Ahora, aquí decíamos, en esta parte de las finanzas incrementales, yo tengo que buscar cómo estar generando ingresos ya mucho más grandes. Aquí yo ya tengo a mi mente totalmente entrenada, totalmente enfocada. Si me aplico con la ley de la asunción, la transposición cibernética, y estoy creando y creando y creando y creando, aquí ya debo de traer un momentum muy importante, muy importante. Y entonces la generación de ingresos que yo voy teniendo va aumentando de forma significativa. ¿Sí me explico? Y todo el tiempo me estoy preguntando cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago para generar más, qué hay en el mercado, qué de nuevo hay, qué nichos están abriendo, qué oportunidad tengo. Siempre tengo que estar con las antenas afuera. Siempre tengo que estar con las antenas afuera. ¿Qué hay? ¿Qué está saliendo? ¿Qué vi? ¿Qué me llegó? Porque esa es parte de lo que ocurre
gracias a la ley de la asunción y la transposición. Cuando yo estoy haciendo mi trabajo diario, te van a empezar a llegar proyectos, ideas, videos. De pronto viste algo y dices, oye, esto está buenísimo, aquí se podría hacer un muy buen business. Bueno, es un mensajito que está llegando, por aquí es el camino. ¿Sí me explico? Y entonces ya tenemos que tirarle a ingresos mayores. Luego aquí tenemos, segundo, disminución del consumo recurrente. Otra vez, recuerden, no es que yo sea mísero, no es que ya no pueda ni salir, estoy eligiendo por un tiempo destinar mis recursos a formar mi proyecto de inversión. Una vez que tenga mi proyecto de inversión, que me va a tomar un buen rato, entonces voy a tener un estilo de vida muchísimo mejor que el que ahora puedo tener. ¿Sí me explico? Eso no significa que ya nunca pueda salir, lo puedo hacer, pero siempre dentro de los parámetros. ¿Ok? Entonces es una parte importante. Aquí, ya para esta etapa, tenemos que estarle dando mate a las deudas de más largo plazo y ya tendríamos que estar liberándonos de todos y cada uno de los créditos. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder entonces, tener el flujo de efectivo más grande para poder entrarle entonces a las grandes inversiones. Aquí ya tenemos opciones de invertir en fondos de inversión, en los ETFs, que ya hemos hablado en algunas ocasiones de ellos, que son también fondos que invierten en industrias específicas. Aquí podemos invertir en bienes raíces y en fibras, solamente que aquí estamos entrando al alto riesgo. ¿Ok? Entonces, yo sigo, por eso les digo que es un proceso de finanzas incrementales. Primero empiezo con CETES, muy seguro. Después diversifico en 6, 8, 10 proyectos que tienen un rendimiento más alto, pero un riesgo un poquito más alto. Voy juntando mi lana y luego le entro al siguiente nivel, a inversiones que requieren 100, 200, 300 mil pesos para entrarle, ¿ok? Que tienen un riesgo mucho más alto, pero que pueden pagar rendimientos mucho mayores, ¿ok? Aquí hay que hacer un buen análisis, ahorita no nos va a dar tiempo de poder hacerlo, pero lo que quiero es que vayan viendo. Empiezas, das el siguiente paso y luego te vas hacia la parte de fondos, ETFs, acciones y algunas inversiones que son de un riesgo mucho más alto, pero también de un rendimiento mucho mayor. ¿Sí? Entonces, vas manejando el proceso de tal forma que, ojo, no significa que ahora sacas todo de aquí y lo metes allá. Acuérdense, nosotros queremos múltiples fuentes de ingreso. Yo sigo invirtiendo mi lanita en CETES, sigo invirtiendo mi lanita en el crowdfunding y aumento mis ingresos, mis negocios, lo que hago para juntar el dinero para entrarle a los ETF. Entonces, no es o uno u otro. No es quito todo lo de aquí para meterle a lo de allá. Es genero más ingresos para poder entrarle a esta inversión. Pero sigo manteniendo los CETES y sigo manteniendo el crowdfunding y ahora le entro a los fondos de inversión y a los ETFs. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo va el asunto? Por eso la parte de generar, administrar para poder invertir es tan importante. Y siempre la fuente de ingresos es la parte que me va a ayudar a pasar de CETES al otro y luego de crowdfunding a las acciones, a los fondos y a los ETFs, del dinero que estoy generando. Porque si no, nada más le estoy dando la vuelta a lo mismo. ¿Se me explicó? Yo tengo que seguir en los 3 escalones, en los 3 estoy haciendo mis correspondientes inversiones. ¿Gracias a qué? Gracias a que cada vez estoy generando más y más y más y más. Por eso hablamos que la primera inversión era en mi negocio, en mis ventas, en los servicios que presto, en proyectos de negocio que vayan generando. Hablamos que lo primero que requeríamos era una fuente
variable de ingresos para que en función de mi esfuerzo, de mi trabajo y demás, cada vez vaya yo generando más dinero y pueda entonces mantenerme invirtiendo en cada etapa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Luego, una vez que hacemos esto, pasamos ya a las ligas mayores. ¿Ok? Las ligas mayores va a requerir unos buenos años. Aquí ya estamos con diferentes inversiones en CETES, en crowdfunding, en fondos de inversión, en ETF, en acciones que fuimos acumulando poco a poco. Y ahora vamos entonces a entrar a las finanzas estructurales o a la formación del patrimonio familiar. Aquí ya vamos a hacer inversiones en inmuebles, ya sea para renta, para locales comerciales, cosas de ese tipo, para poder entonces empezar a generar ingresos pasivos, pero en gran cantidad. ¿Se me explicó? Aquí para poder hacer estas inversiones en inmuebles, por supuesto que ya son inversiones de millones, entonces aquí vamos a trabajar la parte del apalancamiento. Aquí vamos a combinar esta parte de los créditos hipotecarios, la compra de bienes inmuebles por debajo del costo. ¿Se acuerdan todo eso cuando vimos en los cursos? Ya vamos trabajando la compra de inmuebles a bajo costo, con un buen esquema de financiamiento, con un buen lugar para poder rentar y obtener una buena cantidad de renta que nos permita con un poco de dinero que pongamos adicional, completar el pago del crédito para entonces lograr que sean los inquilinos los que vayan pagando la mayor parte de esa inversión. De tal forma que entonces yo sigo teniendo CETES, crowdfunding, ETFs, acciones y fondos, y empiezo a utilizar el pasivo para empezar a armar toda la parte de inversiones inmobiliarias para la generación de ingresos pasivos en cantidades muy importantes, que son los que finalmente me van a permitir retirarme, vivir muy bien, tener ingresos múltiples, porque ahora acuérdense, le gano a la inversión de CETES, le gano a la inversión de crowdfunding, le gano a los ETFs, a las acciones, le gano a la parte de la renta, y con este capital que tengo, y si un inquilino se salió o me quedaron 2 meses sin rentar o lo que sea, yo tengo de dónde pagar sin ningún problema para que no se convierta en un conflicto económico para mí. Entonces, primero creo mi base y después le entro a las inversiones importantes. Y no como hace mucha gente que primero saca su hipoteca y entonces se ahorca totalmente, y cualquier cosa que le pase en el trabajo, en el negocio que le bajó el ingreso, pues entonces o pierde las propiedades o se mete en un broncón porque no tenía la base. Pues primero vamos de chiquito, subimos y subimos más y entramos a las inversiones más importantes. Eso es lo que finalmente hace que alguien pueda construir un gran patrimonio. ¿Sí me explico? Partiendo de algo muy chiquitito, 1,000 pesos mensuales, pero aplicándote intenso a la generación de ingresos adicionales, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, bajándole al gasto de forma importante y dejando de recurrir a la deuda. ¿Para qué? Para que cuando recurramos a la deuda, sea la deuda de inversión, donde vamos a ir formando nuestro patrimonio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos aplicando lo que vimos dentro de lo que aprendimos en los cursos, los talleres y los diplomados. De tal forma que hablamos entonces del ciclo de generación de riqueza. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es que nuestro flujo de efectivo, que empieza siendo chiquitito, lo empezamos a destinar a la inversión, nos aplicamos a ganar cada vez más dinero, ingresos adicionales, le vamos bajando al gasto, le vamos bajando a la deuda, y cada vez vamos invirtiendo más y más y más y más
y más y más, hasta que creamos entonces nuestro ciclo de generación de riqueza, que no es otra cosa más que el plan maestro de generación de riqueza aplicado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, es muy simple, vamos aplicando el plan maestro, poniéndole atención a cada uno de los elementos que permiten tener el mayor flujo de efectivo posible. Y a través de eso, y con la mentalidad adecuada, con el estado de ánimo correcto, utilizando la ley de la asunción, utilizando la parte de la transposición cibernética para construir el entorno que me permita que esto se convierta en una realidad, entonces yo puedo ir construyendo un proceso muy interesante, pian pianito. Entonces, aquí, puntos específicos. Aplicación. ¿Cómo le hacemos para empezar? Número 1, empezar a aplicarnos para ganar la mayor cantidad de dinero posible buscando una fuente de ingresos variable. Es lo primerito. Esto va especialmente destinado para aquellos de ustedes que son empleados y que tienen un ingreso fijo. Necesitan encontrar la forma de generar ingresos variables. Ingresos que puedan crecer en función del esfuerzo que ustedes están haciendo. ¿Me explico? Segundo, administrar tus ingresos. Bueno, aquí también en esta parte, no solo ganar la mayor cantidad de dinero posible, estar todo el tiempo buscando nuevas opciones de generar ingresos, nuevas formas, nuevas alternativas, haciendo la pregunta, ¿cómo le hago? 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 Para ir generando nuevas opciones y nuevas posibilidades para ir generando cada vez mayores ingresos para tener la posibilidad de destinar una parte a los CETES, una parte al crowdfunding, otra parte a los ETFs o los fondos de inversión y ir acumulando el capital para después lanzarnos a la parte de las inversiones inmobiliarias. Segundo, administrar tus ingresos en una proporción 60-40. Ahorita de entrada no lo vamos a poder hacer probablemente, pero yo quiero buscar a través de dos cosas. Uno, aumentar mis ingresos variables y dos, disminuir mis gastos familiares. Para que del ingreso que tengo, entre mi ingreso fijo y mi ingreso variable o mi negocio o algún ingreso adicional o entre 1, 2 o 3 ingresos que tenga por ahí, tener destinado el 60% para los gastos y el 40% destinado para inversión. Acuérdense, empezamos, a lo mejor ahorita le vamos a destinar el 2, el 3, el 5% y nos aplicamos a los ingresos y a la baja, para que empecemos luego un 7, un 8, un 10, un 12, un 15, un 20, hasta que lleguemos a un 40%. ¿Vale? Esa es la proporción ideal para poder invertir. Tercero, este 40% que destino a la inversión, realmente lo tengo que destinar a la inversión. Por eso la importancia de empezar abriendo CETES, crowdfunding, ETFs y fondos de inversión. ¿Por qué? Porque entonces este 40%, si me va llegando en pedacitos, vamos a suponer, digo, lo ideal sería al fin de mes, yo vamos a suponer que tengo de ingresos 40,000 pesos. Entonces, 16,000 tendrían que irse a la inversión. Ideal sería que dijéramos al final del mes, yo ya tengo mis 16,000 y los invierto. Pero a lo mejor no es así, a lo mejor los voy sacando por semana o a lo mejor los voy sacando del negocio cada día y para eso tengo mi opción de CETES. Para que tan pronto tenga, sea por día, por semana, por quincena o por mes, tan pronto lo tenga, va a la cuenta de CETES inmediatamente para que esté ya. Mónica, ¿dónde es recomendable invertir en ETFs? Todas las casas de bolsa tienen ETFs. Es cuestión de irle revisando a cada uno qué ofrece, qué da. Acuérdense que yo les recomiendo siempre
visiten 3 o 4 casas de bolsas distintas, que les den su información, cuánto han generado, qué rendimiento y demás, para que en función de eso elijan las que más les convengan. ¿Vale? Entonces dijimos, este 40% en inversiones incrementales lo tengo que empezar a generar a través de mis ingresos adicionales. Tan pronto tenga el dinero, va para CETES. Ya acumulé una cantidad en CETES y salió una oportunidad en el crowdfunding, tomo de CETES y le meto al crowdfunding. Y le sigo metiendo a CETES, se junta una cantidad y lo paso al crowdfunding. Ya se juntó en el crowdfunding y voy recuperando, ya junté unos 100,000, entonces tomo esos 100,000 y los meto al ETF y le voy pasando de CETES al crowdfunding y del crowdfunding a los ETFs o a los fondos de inversión. ¿Se me siguen? Entonces es un proceso que va como una maquinita y voy alimentando la siguiente y la siguiente y la siguiente y de esa forma voy generando el proceso de manera adecuada. Muy importante, muy importante. Para poder lograr esto, que muy probable ahorita no tenemos, este 60-40, vamos a tener que sacrificar. Esa es una parte importante. Vamos a tener que destinarle tiempo, trabajo y energía a estas actividades que nos van a generar los ingresos adicionales. ¿Okay? Acuérdense, si yo utilizo la transposición cibernética y la ley de la asunción, entonces puedo crear el proceso para que pueda ganar el dinero que requiero sin tener que estarme medio matando. ¿Me explico? Pero dentro de todo, voy a tener que destinar tiempo, trabajo y energía para generar los ingresos adicionales que me permitan obtener este 40% de inversión. ¿Ok? Siguiente, tienes que estar dispuesto a vivir un estilo de vida limitado durante los primeros años. Nos encantaría decir, mira, yo tengo mis 60, puedo vivir maravillosamente bien y tengo mi 40% sin bronca. Si ese es el caso, buenísimo, no tienes que hacer nada. Si no es el caso, pues vamos a tener que apechugar. Mantener un estilo de vida sencillón durante un tiempo, aplicándonos a ese trabajo, cuidando el dinero para empezar este proceso de forma adecuada. ¿Ok? Vamos a tener que estar dispuestos, por supuesto, para aumentar los ingresos, a sacrificar un poco de la parte social y familiar. Dice aquí Cris, actualmente metí algo de dinero al pesos del Standard & Poor's 500. Sí, es una buena alternativa. Yo te recomendaría que mejor lo metieras, bueno, puede ser también en pesos o en dólares, cualquiera de las dos puede ser conveniente. Ahorita el punto es que el peso está demasiado bajo con respecto al dólar, más bien el dólar está demasiado bajo con respecto al peso, entonces es mucho más factible que al paso del tiempo suba a que siga bajando. Entonces, si le metes a dólares, lo que aumente el tipo de cambio del dólar va a ser ganancia para ti. Si lo metes en pesos, te va a dar el rendimiento del Standard & Poor's 500, pero el tipo de cambio no lo vas a ganar. Pero bueno, esas son otras opciones, ¿ok? Entonces, hay que estar dispuesto a sacrificar esta parte de tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo lo vamos a tener que destinar a la generación de ingresos adicionales. Vuelvo y repito, van a decir, ¿cómo jode con este rollo? La diferencia entre tener que medio matarte y poder generar el ingreso sin tener que medio matarte es lo que tú creas a través de la ley de la asunción y a través de la transposición. Si no, te va a costar un buen. Y ya lo hemos experimentado todos nosotros. Y finalmente, la parte de
aprender a disfrutar, salir de tu zona de confort. Es una parte importante. Acuérdense, mientras yo hago las cosas en un estado de dicha y de alegría, van a fluir, me va a funcionar muy bien, voy a ganar el dinero, lo voy a ganar sin tantas complicaciones, pero de todas maneras va a ser fuera de mi zona de confort. Porque va a implicar que después del negocio, después del trabajo, del empleo o demás, yo utilice mi tiempo libre para la generación de estos ingresos adicionales. Pero si aprendo a disfrutar, a hacer eso, sabiendo a dónde voy a llegar, ¿se acuerdan de la ley de la asunción y de la transposición? Yo no estoy viendo los 1,000 que estoy ganando ahorita. Estoy viendo las casas, los departamentos, los edificios que voy a tener, los locales comerciales que voy a tener, con el trabajo que estoy haciendo ahorita en chiquito. ¿Sí me explico? Entonces aprendo a disfrutar, salir de esta zona de confort para poder entonces hacer el trabajo en un estado emocional alto, en un nivel de dicha y de alegría, sabiendo lo que voy a lograr. ¿Eh? Y entonces voy a poner mi trabajo con mucho gusto, con mucho entusiasmo, y me va a funcionar de manera muy adecuada. Pues tenemos que entender que en función de lo que cada quien está viviendo, de tu capital, de tu nivel de gastos, de tu nivel de ingresos, unos van a tener que hacer un esfuerzo mayor que otros. Habrá quien no tenga que hacer un esfuerzo tan grande y habrá quien sí tenga que hacer un esfuerzo muy grande. Pero lo importante es que si el esfuerzo es poquito o es mucho, lo hagas siempre desde el nivel mental adecuado, desde el estado emocional adecuado, de dicha, de alegría, con la visión correcta, para que entonces todo el trabajo que puedas hacer pueda funcionar de manera adecuada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues eso es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes, muchachos. Espero que les sirva, les funcione, sobre todo que empiece a desempolvar la neurona, la inteligencia financiera, los conceptos que manejamos durante tanto tiempo y que probablemente ya se nos olvidó, para que entonces podamos lograr el resultado que queremos. ¿Vale? Entonces, abrimos un ratito de sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, puede levantar su manita nada más y abrir su micrófono y los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todo el grupo. Soy Patricia Cota. Hola, Pati. Gusto en saludarlos. De hecho, llegué un poquito tarde a la sesión. Quisiera saber cómo me puedo acercar para empezar a invertir en CETES. ¿A dónde puedo ir? Solo hay que entrar a la página en internet, es www.cetesdirecto.com. Y en esa página está toda la información. Ahí mismo puedes abrir tu contrato. Son mínimos los datos que te requieren. Te van a pedir una tarjeta o una cuenta de cheques desde donde vas a mandar tu inversión y a donde te van a regresar el dinero cuando lo requieras. Y en cuestión de 15 minutos abres tu cuenta y ya puedes empezar a meter dinero. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Dale. ¿Alguien más? ¿Qué tal, Raúl? César Cámara. Hola, César. Hola, Raúl, ¿cómo están? Hola a todos. Oye, Raúl, tengo por ahí dos dudas que me hacen un poquito de ruido. La primera de ellas es, las fibras normalmente bueno, si no estoy equivocado, es sobre la renta de inmuebles, ¿es correcto? Ya sea locales, casas o inclusive hoteles. Básicamente sí. Ajá. El tema cuando son casas o cuando son departamentos, normalmente, o locales comerciales, normalmente una inversión en bienes raíces
lo mínimo debe ser es alrededor de un 6% anual, lo máximo es quizá un 12% ya bien ganado. ¿Cómo es el tema cuando te pagan por arriba de eso? O sea, me genera un poquito de ruido. ¿Cómo es posible que puedan pagar más allá de un 12% cuando realmente históricamente se da entre un 6 y un 12%? Es que lo que hay que tomar en cuenta, César, es que las fibras en su mayoría son inversiones en locales, en hoteles o en centros comerciales de alto nivel. Entonces, cuando tú rentas, por ejemplo, un local en Polanco, no te cobran el 6%. Eso te lo cobran en alguna colonia de Querétaro. Pero por eso es muy importante ver en dónde están los centros comerciales que ellos tienen. Porque un hotel, por ejemplo, no opera en función a un porcentaje de renta, opera en función a las utilidades que el hotel va generando. Si me explico, entonces vamos a encontrar que hay diferentes tipos de fibra que son más o menos como el crowdfunding. Hay fibras de rentas, hay fibras que ganan en función a utilidades, hay fibras que operan en función a rentas de bodegas comerciales en estos parques industriales y son diferentes a la renta que genera una casa o un local comercial de calle. ¿Sí me explico? Por eso ellos pueden pagar rendimientos mucho mayores que lo que se podría ganar en una inversión común en cualquier lugar, por el tipo de lugar y de propiedad. Si estamos hablando de que hay fibras que invierten en el Camino Real, en el Four Seasons, ¿sí me explico? Entonces ahí nunca irás por un 6%, estás hablando de un rendimiento muchísimo mayor, o tienen centros comerciales en Cancún, en Guadalajara, en Monterrey, en centros comerciales de primer nivel. Por eso el rendimiento que ellos pueden ofrecer es bueno, porque además la otra parte que juega es la parte de la oferta y la demanda de la fibra en el mercado accionario. ¿Sí me explico? O sea, ellos tienen un componente de rentas, ganancias, rendimientos y demás, y tienen otro componente que es cuando empieza a existir mucha demanda vía acciones de fibras en la bolsa de valores, entonces por oferta y demanda, entre más demanda hay, el precio va subiendo y por eso se ofrece un rendimiento mayor. Por eso verás que cuando la bolsa se empieza a bajar por cualquier situación, las fibras también empiezan a bajar. ¿Por qué razón? Porque ese componente de la bolsa de valores les afecta. ¿Sí me explico? Entonces tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Aquí, en el caso de las fibras, el componente de riesgo es mayor, por ejemplo, que el del crowdfunding. ¿Por qué? Porque el crowdfunding no depende de la bolsa de valores. En cambio, la fibra sí. Cuando en la pandemia la bolsa se vino para abajo, pues chécate los rendimientos de las fibras y verás que se fueron al suelo también. Entonces tiene esa parte. Tiene la parte del componente de riesgo, del resultado de los locales, los hoteles, los centros comerciales y demás, pero también tiene el componente de riesgo de la bolsa de valores. Entonces, por eso es un poco más complicado y tiene que generar, por ende, un rendimiento mayor para que la gente le quiera entrar, porque si me va a dar más o menos lo mismo que un crowdfunding o lo mismo que CETES, pues mejor le meto a CETES. ¿Sí me explico? Sí, claro. El rollo y la bronca. Perfecto, Raúl. Muchas gracias. Oye, Raúl, ahorita, ¿sobre cuánto están dando ahorita las fibras? ¿Tendrás el dato así, ligera? O No, sea, fíjate que no, lo pedí hoy, pero no me llegó. Tengo una persona que me pasa todo lo de Actinver y todo eso, pero resulta que no estaba en la oficina y no me lo pudo mandar. Seguramente mañana me lo va a mandar, igual se los pongo ahí en el grupo
para que ustedes puedan ver cuánto están pagando los fondos, los ETFs, las fibras y todo eso, y tengan la información. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias, Raúl. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Qué piensa de la inversión en criptomonedas? Hola, ¿qué tal? Raúl, Hola. soy Angélica, aquí con el gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Yo tengo una duda. De repente me llega mucha notificación de terrenos en Yucatán. No sé qué tan confiable, de hecho yo no lo siento confiable, pero ¿tú qué nos recomiendas? Mira, no es que no sea confiable, el rollo es que en Yucatán se empezó a hacer como un boom de desarrollos y hay N mil terrenos disponibles, por eso están muy baratos. El rollo es que luego, una vez que compras, es bastante complicada la venta, ¿no? Entonces, o tienes que esperar, es una inversión de muy largo plazo. Aquí, una de las cosas que tienen que ver también es, voy a hacer la inversión, ¿para qué quiero esa inversión? Porque yo le puedo meter a un terreno, solamente que ese terreno lo voy a poder vender en 3, en 5, en 10 años. ¿Sí me explicó? Independientemente de que me pidan un enganche muy bajito, lo voy a poder vender hasta en 5 o 10 años. Entonces, es una inversión de largo plazo. La pregunta es, ¿la quiero? ¿Es el tipo de inversión que yo estoy buscando? ¿O realmente yo voy para otro lado? Porque una cosa es que me ofrezcan y otra cosa es que tenga que ver con mi plan. ¿Me explico? Entonces, yo de entrada no lo manejaría. Si vas a empezar tu plan, yo empezaría primero por CETES, por el crowdfunding, y luego ya después, si quieres, como una parte, puedes empezar en la inversión en bienes raíces. La inversión en bienes raíces es siempre la tercera o la cuarta etapa de tu proceso de inversión. ¿Sí me explico? Primero empiezas con lo chiquito, haces tu base de inversión y luego ya vas por inversiones de más largo plazo y de más dinero. ¿Ok? Luego acá nos preguntaban que qué pienso de las criptomonedas. Las criptomonedas son una muy buena inversión con un altísimo nivel de riesgo y un nivel de conocimiento que requiere muy importante, muy importante. Si ustedes no saben, no tienen conocimiento, no se metan. No se metan porque nomás van a perder su dinero. ¿Por qué razón? Porque para que tú puedas tener éxito en las criptomonedas, que hay mucha gente que lo tiene, necesitas un altísimo nivel de conocimiento. Necesitas dedicarle mucho tiempo a estar pendiente de comprar, vender, hacer. Y tercero, necesitas tecnología, porque tú no compites contra personas, tú compites contra programas robóticos, de tal forma que cuando tú quieres vender, ya los programas robóticos ya vendieron antes que tú, cuando tú ya quieres, entonces el precio ya se bajó. Es muy complicado, muy, muy complicado. Si no le sabes a eso, yo les recomendaría que mejor no se metan, porque sí es bastante complejo, bastante complejo. Hay que saber de análisis técnico, de análisis fundamental, tener tecnología, dedicarle mucho tiempo porque suben y bajan de manera muy importante, y además, pues es un mercado muy manipulado, muy, muy, muy manipulado. Las ballenas ahí suben y bajan a su antojo, y en esas bajadas, normalmente a todos los que no saben, como si fuera Casino de Las Vegas, nada más recogen las ganancias y se las llevan ellos. ¿Me explico? Entonces, la verdad, yo no les recomendaría, especialmente para empezar, en lo absoluto. Ya después, a lo mejor en la tercera etapa, le quieres meter un poquito para ir conociendo y aprendiendo, puedes hacerlo, pero de entrada yo no lo recomendaría mucho. ¿Vale? Hola, Bueno, Raúl. muchachos. ¿Alguien más iba a hablar? Yo, Marco. Adelante, Marco. Hola, buenas noches. Buenas. Oye, Raúl, entiendo, por ejemplo, que
modalidad 40. Digo, yo ya tengo 54 años. Ajá. Todavía estoy con mi empresa. Ahorita voy a cotizar unos 2 años más. Ajá. Y los últimos 5 años quiero meter la modalidad 40 para promediar el saldo de esos últimos 5 años y agarrar una mejorcita pensión. ¿Tú lo recomiendas? Sí, claro. Claro, es buena alternativa. Solo tienes que tomar en cuenta ahí que hay varios factores que influyen. Número 1, el número de semanas cotizadas que tengas. Eso es importantísimo. Sí, yo ando por ahí de las 1800 ahorita. Ok, entonces si te da bien, hay que meterle consistente los últimos 5 años para mejorar la pensión de forma importante. Y lo tercero es que te pensiones hasta los 65. Es una parte muy importante, porque en las pensiones puedes pensionarte a los 60, pero solo te dan el 75%. Con cada año que pasa, te van aumentando un 5. Entonces, si empiezas a los 60, te dan 75, 61, 80, hasta que a los 65 te dan el 100% de la pensión, que es el máximo que podrías obtener. ¿Vale? Entonces, pero sí es una buena inversión, por supuesto, cuesta una lana. Ahorita yo estoy en eso, yo pago más o menos como 7,600, 7,700 pesos, que estoy en el máximo mensual, pero sí te da una muy buena pensión al final. Y esa es una forma de inversión. Por eso les digo que hay múltiples opciones de inversión. Hay que ver qué va contigo, con tu edad, con tu plan, con lo que tú quieres, y no brincarle a lo que te aparece, ¿no? No brincarle a lo primero que te ponen enfrente, porque si no va con tu plan, pues entonces no es lo que a ti te conviene. ¿Sí? Entonces Okay. es una parte importante para nosotros. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a dejarlo entonces hasta aquí, muchachos. Muchas gracias. El próximo jueves también tenemos sesión, ya les haremos llegar el flyer informativo y demás para que se vayan preparando y vayan apartando su tiempo. Yo creo que vamos otra vez retomando a buen ritmo. Acuérdense otra vez, no es venir a escuchar, sino aprender para aplicar. Vayan checando qué ya hacen, qué no hacen, qué les falta, qué requieren para que realmente este plan vaya concretándose. Porque si no, se va a quedar simplemente en un conocimiento. ¿Vale? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias por su participación. Acuérdense que lo pueden abrir para quien ustedes quieran, familiares, amigos, conocidos, gente de su trabajo, de sus negocios. Lo pueden compartir porque hay mucha gente a quien le puede servir y esa es la idea, poder aportar y apoyarles a la mayor cantidad de gente. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana.